Muy bien, vamos a comenzar con la teoría de la historia y primero precisar qué es la historia, ¿no? Precisar qué es la historia, ya, cuál es el campo de estudio de la historia, ¿no? Para algunos, la historia simplemente es un relato, ¿no? Para otros, la historia es simplemente un conjunto de informaciones. Sin embargo, y para otros, como yo, por ejemplo, consideramos que la historia es una ciencia social, ¿no? ¿Por qué? Porque la historia ya reconstruye la relación entre la sociedad, el espacio y el tiempo, ¿ya? Es una ciencia social porque habla del hombre, trata del hombre y estudia la sociedad en su evolución a través, a través del tiempo y del espacio, ¿ya? Entonces, eso tenerlo muy en cuenta. La historia es una ciencia. ¿Por qué? Porque investiga los sucesos históricos, no solamente los cuenta, ¿no? ¿Ya? Si se dedicaría a la historia simple y llanamente a relatar lo que pasó, entonces sería un cuento más que formaría parte de un género de literatura, ¿no? Pero la historia no se encarga solamente de contar o el relato, lo que se busca es investigar lo que pasó. Hay muchos sucesos que han pasado todas las sociedades del mundo. Entonces, el historiador lo primero que tiene que preocuparse es por qué se produjo ese suceso. También ustedes tienen que tener en cuenta de que esos sucesos lo han hecho sociedades del pasado, donde todos esos seres humanos ya están muertos, pues, ¿ya? Entonces la historia, como irónicamente hablando, busca resucitar a esos muertos, ¿no? Entonces no va a ser tan fácil, ¿no? Algunas sociedades han dejado escritura y recurrimos a esa fuente, a la escritura, pero sucede que tampoco no podemos fiarnos, porque los que han escrito acontecimientos lo han hecho de una manera parcializada, han ocultado información, en algunos casos han tergiversado información. Entonces, es ahí donde el historiador tiene que investigar, ¿no? Para saber precisamente qué es lo que realmente ha pasado, ¿no? Ahora, hay casos de sociedades, como sucede con la cultura preinca de Perú, donde no hay escritura. Entonces se recurre a otras fuentes, las fuentes materiales, ¿no? Las ruinas que han dejado, buscar una interpretación y tratar de buscar una explicación en lo posible de todo lo que sabemos de la cultura pre-incas y de lo que decimos. En un 60% será cierto, pero hay un 40% que está en el campo de la hipótesis, de veremos, tal vez fue así o no fue así. Entonces, no es fácil. Entonces, esta actitud de investigar para relacionar a la sociedad en el tiempo y en el espacio es el campo de estudio de la historia, ¿ya? Así es. Eh, Aquí les envío la otra diapositiva, ¿no? Elementos de la historia, ¿ya? Para un mejor concepto. Entonces, para un mejor o un concepto más preciso de la historia, hay que tener en cuenta estos tres elementos: objeto de estudio, aspectos de análisis, finalidad y utilidad social, ¿no? Respecto al objeto de estudio, lo que quisiéramos ver es el campo de estudio de la historia. Como toda ciencia, tiene que tener su campo de estudio, ¿no? Por ejemplo, la química tiene como campo de estudio la materia, ¿no? La biología, su campo de estudio es la vida, ¿no? La psicología y la conducta humana. En el caso de la historia, su objeto o campo de estudio ya son los hechos históricos
de la sociedad a través del tiempo y el espacio. Hay que tener en cuenta que la historia es una ciencia dinámica. Estudia la sociedad, pero en su desarrollo a través de los siglos, ¿ya? Entonces, ese es el objeto de la historia, estudiar los hechos históricos de la sociedad en el transcurrir del tiempo. No, no es lo mismo que la sociología, ni la antropología, ni la psicología, ¿no? La sociología estudia a una sociedad concreta, a la sociedad presente, y trata de ver la composición social, su estructura política, jurídica, su organización económica, el nivel de tecnología. Estudia a la sociedad actual, ¿me entienden? En cambio, la historia no, estudia a la sociedad en movimiento, es un discurrir, en su discurrir a través del tiempo, ¿ya? Así es. Ahora, teniendo en cuenta el otro elemento, el aspecto de análisis, para un preciso concepto de la historia, en el aspecto de análisis tenemos que tener en cuenta ya dos factores, el proceso y el contexto. ¿Te das cuenta? No. El hecho histórico significa un proceso, ¿ya? Y el hecho histórico se desarrolla dentro de un contexto. En cuanto al proceso de los sucesos o acontecimientos del pasado, hay que tener en cuenta las causas, desarrollo y consecuencias. O sea, todo hecho histórico se ha producido por algo. Entonces el historiador lo que tiene que ver es por qué se produjo, ¿no es cierto? Cualquier suceso histórico, ¿ya? Así, por ejemplo, nosotros podemos hablar de las primeras bandas, ¿no? De hombres primitivos que vivieron en el continente americano. Entonces la pregunta es, ¿por qué estas bandas llegaron a tener horticultura, mañana más tarde agricultura, en Perú y en México? Y la pregunta es, ¿y por qué no fue en otros países? ¿Qué fue lo que pasó, no? O es lo mismo que decir, ¿no? 3.000 años antes de Cristo, en Egipto ya se formaba un imperio, en base a la reunión de más o menos 44 reinos o nomos, que al unificarse formaron un imperio. Y 3.000 años antes de Cristo, que estaba pasando en Perú, todavía estábamos en organizaciones tipo clanes, todavía ni siquiera formábamos un reino. ¿A qué se debe esa diferencia? Entonces, cualquier hecho histórico necesita una explicación. Ahí es donde vemos las causas. Luego viene el desarrollo del hecho histórico. Vamos a ver cómo evolucionó, y cualquier sociedad va a tener que cumplir con esta ley de la naturaleza, que es que va a tener que terminar, va a tener que morir. Así como nosotros, todos nosotros vamos a morir, ¿no es cierto? Eso también se cumple en las sociedades. Las grandes civilizaciones del pasado han cumplido su ciclo. Nacieron, se desarrollaron, maduraron, vivieron su apogeo y luego envejecen y entran en decadencia y caen. Por eso que en el pasado hemos visto civilizaciones, la civilización bizantina, el imperio romano, la civilización griega, los sumerios, Egipto, todos cumplen su ciclo. Pero al caer, ¿qué nos han dejado? Nos han dejado consecuencias. Y precisamente esas consecuencias es la que nosotros queremos valorar en la medida de para qué sirve esas consecuencias para la vida actual que estoy viviendo, ¿no? Hay que tener en cuenta que la historia, desde un principio les he dicho, es una ciencia dinámica, o sea, todo está en constante cambio, ¿no es cierto? Pero a pesar de los cambios que se dan, hay algunas cosas que quedan, que permanecen, y eso se hereda hasta la vida actual. Entonces, para un mejor concepto de historia, si yo tengo en cuenta el proceso, tengo que tener en cuenta estos tres criterios. Atención, causas, por qué se produjo, desarrollo y consecuencias. Ya, ahora, pero también para una correcta definición de historia, necesitamos tener en cuenta el contexto.
el suceso histórico en qué contexto espacial se dio, o sea, el lugar, en qué contexto temporal y en qué contexto social. ¿Me entiende? ¿Ya? Espacial se refiere a los lugares. Por ejemplo, los sumerios, cómo pudieron adaptarse 3.800 años antes de Cristo en una zona pantanosa cerca del Golfo Pérsico, ¿no? O como por ejemplo, los pre-incas e incas de Perú. Todo el mundo dice, ¿cómo es posible que los peruanos hayan desarrollado una brillante civilización en lugares geográficos tan difíciles como es los Andes, la cordillera de los Andes? Y sin embargo, había lugares, o sea, espacios mucho mejores, como, digamos, las pampas argentinas, las praderas de Estados Unidos, los lugares llanos, donde los conjuntos humanos, en vez de desarrollarse, se estancaron. Entonces, ahí viene el aspecto espacial. Entonces, tener en cuenta también el aspecto social, ¿ya? Depende del tipo de humanidad, del tipo de hombres y mujeres que vivieron en su época. No todos tienen la misma característica, ¿ya? Y también para poder ver el nivel de desarrollo de cada civilización, de cada pueblo, en qué tiempo se dio, ¿no es cierto? ¿Ya? Así es. Otro elemento muy importante para una correcta definición de historia es la finalidad y la utilidad social. ¿Por qué hay que estudiar la historia? En realidad, hay muchas razones. Muchas razones. Por ejemplo, para ustedes, a muchos de ustedes de repente no les gusta, no les interesa la historia porque van a ser ingenieros, porque les gusta más la matemática, o el químico más interesa de los temas relacionados pues a la química, ¿no? Pero lo van a necesitar porque le van a preguntar en el examen de admisión. Por lo tanto, tienen que tener conocimientos por lo menos básicos sobre sobre los sucesos históricos. Entonces, para eso necesito saber la historia. Pero también hay otra razón fundamental. ¿Por qué necesitamos conocer los sucesos históricos? Porque lo que más queremos conocer nosotros es el presente, la realidad actual. Ya, esto es lo que queremos nosotros saber, este presente que hemos heredado. Entonces ahí vienen las preguntas necesarísimas, ¿no? ¿Por qué llega este presente? Porque eso viene desde el pasado. ¿Por qué tenemos tal nivel? ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué América Latina no tiene un desarrollo industrial como Estados Unidos? ¿Por qué África y Asia se demoraron en tener un nivel de desarrollo cultural e industrial como tuvo Europa? ¿Cuáles son los factores? ¿Ya? Es ahí, ya, es ahí donde queremos saber el presente, ¿no? Queremos saber el presente, ¿ya? Pero explicándonos estas interrogantes que estoy diciendo, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, cuando comenzamos a investigar, encontramos explicaciones. Y las explicaciones más fáciles que hubieron, o inclusive hasta tendenciosas, porque no era correcto lo que decían, los europeos comenzaron a decir, eso se debe a una razón, ¿no? Que la raza blanca es más inteligente y es superior. La raza negra, la raza asiática, los aborígenes americanos, somos de menos desarrollo intelectual. Ellos inteligentes y nosotros brutos. Eso no es correcto. Haciendo pues un análisis socioeconómico, comprendemos que Estados Unidos pudo desarrollarse porque fue invadida por artesanos que desarrollaron economías manufactureras. ¿Y América Latina por qué no se desarrolló? Porque lamentablemente España y Portugal trajeron un sistema económico atrasado de Europa, el feudalismo. ¿Te cuenta? Entonces, en aquellos países donde hay rezagos feudales, inmensas tierras que tienen un dueño y miles de peones que trabajan en esas tierras, esos países se atrasan. Los países que dejan ese tipo económico, como fue Estados Unidos, que liquidó el feudalismo, y para eso Estados Unidos tuvo que tener una guerra, la guerra de los norteños contra los sureños, la guerra de secesión, ¿no? Ya de 1860 a 1865, esta guerra hizo que los del norte triunfen y liquidaron el feudalismo. Entonces Estados Unidos pudo desarrollar toda su manufactura,
toda su industria, y mira lo que soy ahora, una superpotencia, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros queremos es conocer, yo investigo la historia porque quiero saber la realidad actual, eso es lo correcto. Por lo tanto, tengo que tener un conocimiento correcto del pasado para saber la causa que lo produjo y poder entender por qué hemos llegado a este presente. Con ese conocimiento, indudablemente, podemos hacer una correcta proyección hacia el futuro, ¿ya? Entonces, miren ustedes, el historiador se convierte como una especie de el médico de la sociedad. ¿Te das cuenta, no? Nosotros no podemos solucionar los males de la sociedad si no sabemos esas enfermedades, por qué se produjeron y cuándo se produjeron. Una vez que hacemos el diagnóstico, ahí podemos nosotros lanzarnos hacia el futuro. ¿Te das cuenta, no? Y uno de los grandes males, especialmente de América Latina, es la herencia feudal. Esto es lo que nos ha atrasado. No tanto el aspecto psicológico, el aspecto racial, eso no es correcto. Y el régimen feudal se aferró a las dogmas de la Iglesia Católica. En cambio, los países que rompieron con los dogmas de la Iglesia Católica se industrializaron. Los países que se aferraron al dogma católico se atrasaron. Esa es la realidad histórica, ¿no? Ya, así es. Aquí tienen en el PDF, pueden ver a dos grandes hombres que están relacionados a la historia. Uno es Herodoto, el griego, nacido en Halicarnaso en el siglo V a.C., que es considerado el padre de la historia. Escribió, ahí lo pueden ver, sus 9 libros de historia universal, ¿ya? Él es este es el primer libro de historia que se ha escrito en el mundo, los 9 libros de historia universal, ¿ya? Pero Herodoto tenía puesto sus limitaciones en esa época, ¿no? Por ejemplo, él decía, hay que ver solamente los temas políticos y épicos. Y para la historia actual, para nosotros, los temas que tenemos que ver no solamente tienen que ser políticos, sino también sociales, económicos, y no solamente los temas épicos, ¿no? Nosotros valoramos, todos tienen su historia. Aquí no hay que la historia de México es superior a la historia de los polinesios, falso. O la historia, ¿qué te digo?, de las tribus africanas. Ellos tienen su historia y su apasionada historia, ¿no? Como que tampoco podemos decir, más importante es lo que hace el presidente que está sentado ahí en el Palacio de Gobierno y poca importancia tiene el vendedor ambulante que está en una esquina. Es falso. Todos los seres humanos tienen su historia, tienen un porqué. Lamentablemente Herodoto marginaba, ¿no? Solamente daba importancia a un sector y muchas veces cuando quiso explicar sucesos, él se limitó, como dice aquí, a los relatos y mitos, y lo cual eso, donde en los relatos y mitos interviene la cuestión divina, ¿no? El hombre recurre a la divinidad cuando no puede explicar realmente las cosas. Entonces lo primero que dice, Dios lo hizo. ¿Por qué hay un trueno? Dios lo mandó. Así dice, ¿no? Porque hay un cerro grande, es Dios quien me está mirando. Eso ha sido siempre la actitud del hombre del pasado. Inclusive en algunas sociedades aún queda ese tipo de interpretación, ¿ya? En cambio apareció un hombre más sereno y más realista, como se llama Tucídides. Ahí lo tienen. Tucídides es considerado como el padre de la historia científica. Uno de los hechos muy buenos que Tucídides sacó lo sobrenatural, o sea, lo religioso, ¿ya? Y trató de explicar los hechos tal como son, ¿no? ¿Ya? Uno de los hechos muy importantes que supo diferenciar cuáles son las causas y cuáles son los pretextos, ¿no?, de este señor. Y si hay cosas que no lo sabemos y dudamos, mejor descartarlo. En efecto, la historia lo que busca es ser objetiva, o sea, ser real, ¿ya? Muy bien. Entonces, los historiadores recurren a las fuentes históricas. Ahí lo tienen, las fuentes históricas, ¿ya? Las fuentes históricas son evidencias o huellas, vestigios, testimonios que dejaron las sociedades en el pasado, y esos vestigios y testimonios culturales que dejaron las sociedades en el pasado registran un conjunto de informaciones que el investigador recoge
para poder saber lo que ha pasado, ¿no? Por ejemplo, nosotros quisiéramos buscar una serie de explicaciones, ¿no? Decir así, ¿no? Perú es muy rico, geográficamente Perú es una maravilla, casi es un territorio privilegiado comparado con otros países del mundo. Sin embargo, ¿por qué su gente es pobre? Porque hay muchos pobres que viven encima de un territorio tan rico. Cuando se trata de ver el temperamento del pueblo peruano promedio, tanto de los obreros, campesinos, de la clase media, siempre dicen, ¿no? El peruano, la famosa hora peruana. El peruano siempre hace las cosas a última hora. El peruano hace para mañana lo que tenía que hacer hoy. ¿A qué se debe ese tipo de temperamento? ¿Por qué razón me comparo con un alemán o con un japonés? Y el japonés es un respetuoso de la puntualidad. Los peruanos no. ¿A qué se debe eso? ¿Dónde encontramos estas explicaciones? ¿Ya? Y es allí que recurrimos a la investigación histórica. Respecto a los incas en realidad han sido muy disciplinados. ¿Y quién nos trajo ese relajo? Ah, los españoles. Porque no vino, los que vinieron a invadir Perú, no fueron la aristocracia española o los hombres cultos de España, ni tampoco los humildes campesinos. Vinieron lo que ellos mismos llamaban bastardos. Gente que no quería ser peón porque no querían ser explotados y se metieron a la aventura, ¿no? Se enteraron que se había descubierto un nuevo mundo, que había muchas riquezas y que la gente, según su mente de ellos, era gente muy inocente, a cual ellos podrían tomar el pelo, ¿no es cierto? Entonces, y se vinieron a buscar tesoros. Entonces aquí tú ves la diferencia. En América del Norte, los artesanos y campesinos ingleses fueron trabajadores que fueron a un sitio huyendo de la persecución religiosa, porque los perseguían por ser calvinistas o también le decían puritanos, ¿no? Y ellos, al llegar a lo que hoy sería Nueva York, Nueva Jersey, Virginia, llegaron a trabajar, a labrar la tierra, a criar el ganado, a levantar la casa, comer con el sudor de su frente. O sea, Estados Unidos nació de otro tipo de gente, nació de gente trabajadora. En cambio, estos bastardos de España eran ladrones, pues así, ¿ya? Eran buscadores de tesoro. Entonces, allí vamos a encontrar una serie de explicaciones, ¿no? Entonces, tenemos que recurrir a las fuentes históricas. Las fuentes se clasifican de dos maneras, ¿no? En relación temporal con el pasado, las fuentes se pueden clasificar en fuentes primarias, también llamadas directas, o fuentes secundarias o indirectas, ¿no? Entonces, fuentes primarias, ¿no? Son los sucesos históricos elaborados contemporáneamente, ¿ya? Elaborados contemporáneamente al hecho descrito, interpretado o estudiado, y producida por testigos o protagonistas del evento, o sea, del hecho descrito, interpretado o estudiado, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto, no? Con un ejemplo creo que lo vamos a aclarar, ¿no? Una fuente primaria sería, por ejemplo, el político, ¿no? Romano del año 48 a.C., hablemos de Julio César. Y sabemos nosotros que entre el 52 y 48 a.C., hubo una guerra civil entre Julio César contra Pompeyo, ¿no? Bueno, ¿qué pasa? Yo quiero saber realmente lo que pasó allí. Entonces recurro a una fuente primaria o directa. ¿Cuál? Los libros que escribió el protagonista, el que estuvo ahí, el que lo vio. ¿Quién? Julio César. Julio César tiene dos libros muy importantes. Historia, se llama así, Comentarios de la Guerra de las Galias, y tiene otro libro muy bueno, Comentario de la Guerra Civil, que habla de la guerra que tuvo contra Pompeyo, ¿no? Entonces, esa fuente es una fuente primaria, ¿no? ¿Ya? Lo dice el hombre que
el protagonista, pero él contó cosas que les pareció bien, él contó cosas que les convenía, él ocultó muchas cosas, hasta mintió y tergiversó. Entonces, ahí viene el investigador para saber, ustedes me pueden preguntar, ¿y cómo saben que mintió? ¿Y cómo saben que ocultó? Es cuando encuentras otras fuentes, otros documentos, archivos, y ahí está la investigación histórica. ¿Se acuerdan? ¿Ya? Entonces, este sería, pues, con este ejemplo que les he dicho, la fuente primaria. La fuente secundaria o indirecta, ¿no? Es elaborada con posterioridad al hecho descrito, interpretado o estudiado por personas que no participaron del hecho descrito, interpretado o estudiado. ¿Me entienden? ¿Ya? ¿Ya? Hecho por personas que lo van a estudiar o interpretar mucho después. ¿No? Eso es lo que sucede con nosotros, ¿no? Yo quiero saber la historia del Imperio Carolingio, yo quiero saber qué fue el humanismo, el Renacimiento. Entonces, nosotros somos del siglo XXI, entonces recurrimos a los hombres de esa época que escribieron, vieron. Entonces, yo recojo toda esa información, la proceso, la clasifico, la ordeno, saco conclusiones, ¿no? ¿Ya? Entonces, yo con el libro que estoy escribiendo, que otros también lo van a leer, ese libro es una fuente secundaria. Por ejemplo, un ejemplo de fuente secundaria. Hay un hombre muy valorado, fue un filósofo francés del siglo XVIII llamado Montesquieu, ¿no? Él escribió un libro llamado Consideraciones sobre la grandeza y caída de Roma. En realidad su libro es muy bueno, muy analítico, ¿ya? Pero él es un hombre del siglo XVIII. Roma cayó en el siglo V. Entonces, la fuente, yo recurro al libro de Montesquieu, lo leo, entonces ese libro va a ser para mí una fuente secundaria. ¿Me entiende? ¿Ya? Así es. Ahora, por el tipo de información, las fuentes se clasifican de esta manera: fuentes materiales, fuentes orales, fuentes escritas, fuentes audiovisuales. ¿Ya? Fuentes materiales. Es toda evidencia física o concreta de la presencia humana en el pasado, de las culturas humanas del pasado. Entonces, como sucede con las culturas preincas de Perú, no hay un archivo de escritura. Yo quiero saber lo que pasó ahí. Sin embargo, hombres muy importantes en el Perú, como el doctor Julio Cetello, que dijo que el primer estado peruano era Chavín. E inclusive ni siquiera dijo es el primer estado, es el primer panestado peruano, un estado grande. Y una investigadora peruana, sanmarquina, catedrática, dicta en la Facultad de Sociales de San Marcos, la doctora Ruth Chavi, hace un estudio de lo que a nivel mundial se llama la primera civilización de América. Estamos hablando de Caral. Por lo que ella ha encontrado, ella ha llegado a la conclusión de que Caral sería el primer estado pristino en el Perú. ¿Por qué la palabra pristino? El primer estado incipiente que recién se está formando. Pero no hay escritura. ¿Cómo ella puede llegar a esa conclusión? Por lo que encontró todo tipo de artefactos, armas, utensilios, instrumentos, ¿ya? Construcciones en piedra y en adobe, plataformas piramidales, pirámides truncadas, ¿ya? Altares circulares hundidos, muros, encontró cadáveres de seres humanos, expresión y testilería, algo parecido a los quipus, ¿qué te digo, no? Todo tipo de desperdicios. Estas son las fuentes materiales. Ahora, se recurre también, y sirve de alguna manera, las fuentes orales. ¿Qué son las fuentes orales? Son las tradiciones y testimonios verbales, atención, son las tradiciones y testimonios verbales transmitidos de generación en generación. Estas son las famosas, ¿qué? Las famosas mitos, las leyendas, los relatos, tradiciones como danzas, canciones,
refranes, ¿ya? Imagínate los primeros estudiosos que quisieron saber sobre Grecia. Nos ponemos en el gran investigador inglés Arthur Evans, que fue el que descubrió la gran ciudad de Ñosos que había en la isla de Creta, ¿no? Mañana más tarde descubre Micenas el alemán Heinrich Schliemann, ¿no? Entonces ellos hablan con el lugareño, con el habitante de ahí, ¿no? El habitante autóctono de ahí. Y la gente les cuenta de muchos mitos, y esos mitos lo contaban sus abuelos, tatarabuelos, y de boca en boca, hasta cuando llegó Arthur Evans, encontró fantasías que se hablaban como el Minotauro de Creta, por ejemplo, la Gorgona Medusa, una mujer que el cabello sus cabellos eran culebras y quien lo miraba quedaba convertido en piedra, ¿no? Mira, cómo esos relatos antiguos han sido convertidos en fantasía a través del tiempo. Y en la medida que pasa el tiempo, lo que más o menos pudo suceder realmente es deformado. Es una característica de la humanidad. Es lo que los psicólogos llaman el rumor, ¿no? El rumor. Sucedió algo y eso va de boca en boca y no dicen lo que realmente pasó, sino le agrandan, ¿no? Le agregan ese rumor. Eso ha pasado con las tradiciones. Eso ha pasado acá en Perú, ¿no? Cuando llegaron los españoles, se encontraron con las élites incaicas en el Cusco, las panacas, pero Perú también es rico en tradiciones, mitos, leyendas, y ellos recogieron. Lo más difundido es la leyenda de los hermanos Sayar y la leyenda de Lago Titicaca, Macocapa y Mamaogyo, ¿no? Entonces, esos son fuentes orales. De algo tiene que servir, ¿no? De algo tiene, por ejemplo, mucha gente dice, oye, ¿es cierto que en la época de Roma, Rómulo y Remo, que eran unos gemelos, se salvaron de morir ahogados en el río Tíber? Dice que pasó una loba y les dio de mamar. Oye, ¿eso es verdad? Y cuando se averigua, se busca documentos, en realidad la campesina que crió le decían la loba, Laurencia se llamaba, la loba. Ya, por esa razón, ¿no? ¿Y por qué le decían la loba? Porque antes ella dice que en un principio ella eh, eh, practicaba el oficio más antiguo de la humanidad, ¿no? Ya, de ahí el apelativo de la loba, ¿ya? Las fuentes escritas son fuentes de primera mano, son fuentes valiosísimas, ¿no? Ya, no son sino, pues, signos gráficos que está conformada por textos y están contenidos en diversos soportes. La pregunta es, ¿qué quiere decir soportes? Que estos signos gráficos es representado en muros, como en Egipto, la escritura jeroglífica de Egipto, lo hicieron en muros, ¿no? En el caso, en otro momento comenzaron a escribirlo en esas plantas que los egipcios llamaban papiros, ese soporte. Los chinos, su primera escritura lo hacían en las caparazones de las tortugas, en huesos de animales, ahí lo representaban. El códice, que fue la escritura de los mayas, lo hacían encima de esa planta llamada el maguey. Ese es el soporte. Pero lo que escriben no son solamente algunos pequeños refranes o pensamientos, ¿no? Sino que lo que escriben es relatos íntegros, por eso decimos que conforman textos, ¿no? Por la década del 50 se encontró un archivo valiosísimo en Egipto, en Tel el Amarna, y el archivo era tan valioso que era la relación de los faraones de la primera dinastía, ¿ya? Hasta la dinastía 32 y 33, con cada dinastía con sus respectivos faraones, ¿no? Entonces, es una fuente de primera mano. Entonces, las fuentes escritas son signos gráficos que conforman textos, están encima de soportes, son los archivos, son las cartas que se escribieron, son los diarios, ¿no? Por ejemplo, Nabucodonosor II escribió su diario personal, ¿no? Así es. Luis XVI escribía todos los días lo que pasaba, y al encontrarle ese diario a Luis XVI, rey de Francia, podemos tener una idea de cómo fue la Revolución Francesa, ¿no? Entonces,
Últimamente, pues, los periódicos, las revistas, los libros, son fuentes de primera mano para poder saber lo que pasó. Y últimamente, las fuentes audiovisuales que se han convertido en algo verdaderamente importantísimo, ¿no? Ya las fuentes son grabaciones de sonidos y de videos, ¿no? Gracias a la tecnología, las películas, ¿no? La televisión, ¿qué le digo? La radio, los celulares, las fotografías, todo eso hoy es una fuente de primera mano, ya por ejemplo de la Segunda Guerra Mundial, o la primera inclusive, video aficionados grabaron así, grabaron realmente lo que pasó, y es una fuente de información valiosísima, ¿ya? Muy bien, entramos ahora a ver el tiempo histórico, ¿ya? Así es, ¿no? El tiempo histórico, ¿ya? En la historia. Los hechos históricos que se desarrollan a través del tiempo y el espacio, le dije, pueden ser cronológicos, cíclicos y durables. Dos cronológicos, cíclicos y durables. Cronológico porque se tiene en cuenta en los tiempos en que se ha desarrollado el suceso histórico. Puede ser diacrónico o puede ser sincrónico. Puede ser diacronía o puede ser sincronía, ¿no? ¿Qué es diacronía? ¿No? Diacronía son los sucesos cronológicos ordenados de manera secuencial, del pasado al presente, ¿no? Entonces, ya a los sucesos cronológicos ordenados de manera secuencial, del pasado al presente, a eso se le llama diacronía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Digamos acá, aparece Chavín, cae Chavín, viene Paracas, después de Paracas viene culturas como Nazca, Mochica, después de Mochica el Imperio Huari, así. Eso es sucesos históricos diacrónicos. Pero cuando se trata de ver ya sucesos históricos en un mismo tiempo, pero en espacios diferentes, en un mismo tiempo, o como dice ahí, en un mismo marco temporal, pero en espacios diferentes, a eso se llama sincronía, ¿ya? Sincronía, ¿ya? No, por ejemplo, yo puedo, un ejemplo de esto, ¿no? Chavín, en 1200 a.C., Chavín comenzaba a surgir y como comenzaba a formar una gran organización estatal cuya capital estaba en la provincia de Huari, distrito de Chavín de Huarta, departamento de Ancash. Pero en ese momento, ¿qué pasaba en Egipto? Egipto entraba en decadencia. 1200 a.C., estaban gobernando los nietos de Ramsés II. Y en ese momento, ¿qué pasaba en Mesopotamia? En ese momento los asirios luchaban, ¿no? Luchaban contra dos reinos que dominaban el norte de la Mesopotamia, los casitas y los hurritas. Y en esos momentos, ¿qué pasaba en China? En esos momentos ya la dinastía Shang, ¿no? Estaba casi terminando, ya los chinos habían inventado escritura, ¿no? Entonces ver diferentes sucesos que se dan en un mismo marco temporal, o sea, en un mismo tiempo, pero en espacios diferentes, a eso se llama sincronía, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista cíclico, quiere decir que en los diferentes periodos, etapas de la humanidad, o los diferentes periodos, etapas de determinadas sociedades americanas, asiáticas, europeas, etcétera, siempre hay hechos que se repiten, ¿no? O hay hechos que no han cambiado, ¿ya? Que se mantienen, ¿ya? ¿Ya? Entonces, el eterno retorno, como se dice, ¿no? Continuo y permanente, ¿ya? Por supuesto, han caído una serie de civilizaciones, pero para que comience otra civilización, por ejemplo, cayó Roma en el siglo V después de Cristo, y comenzaron a aparecer reinitos pequeños
hechos por pueblos a quien Roma despreciaba. Roma le decía a los bárbaros, ¿no? ¿Ya? Bueno, ¿y qué sucede? Eh, 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 esos estados tienen que nacer, pero para nacer tienen que nuevamente repetir lo mismo, ¿no? Cómo se organizan, cómo se relacionan con la naturaleza, cómo enfrentan a la naturaleza, al medio geográfico donde les toca vivir, ¿no? ¿Ya? ¿Qué interpretación tiene de la naturaleza? Eso lo hicieron los reinos bárbaros hasta que uno de ellos desarrolló más, que fue el Imperio Carolingio. El Imperio Carolingio cayó y siguió influyendo en Europa el Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino cayó y comenzaron a nacer las monarquías nacionales, inglesa, francesa, y en ellos se vuelve a repetir también lo mismo, cómo organizar el espacio donde viven, cómo se relacionan con la naturaleza, ¿no? Cómo interpretan los fenómenos naturales, ¿no? Esto es el tiempo cíclico de la historia. En cambio, la durabilidad fue planteada por el historiador sueco Fernand Braudel. Él habla que hay tiempos históricos de corta duración, tiempos históricos de mediana duración y tiempos históricos de larga duración. A lo de corta duración le llama tiempo acontecimental o episódico. El nivel episódico o de acontecimiento, corta duración. El nivel coyuntural, mediana duración. El nivel estructural, larga duración. ¿Ya? Son los tiempos históricos que sea, de acuerdo a la durabilidad, como les he dicho. A ver, un ejemplo de corta duración, episódico o acontecimental, ¿no? Ponemos un ejemplo, es la proclamación de la independencia de San Martín el 28 de julio de 1821. Y ya, lo que está sucediendo ahí es episódico acontecimental. Dura poco. Pero en el momento que San Martín está proclamando la independencia, ahora viene el nivel coyuntural, que tiene una duración mediana, ¿no? ¿Dentro de qué coyuntura San Martín está proclamando la independencia? Es una etapa que aquí en Perú le llamamos la etapa de la independencia o de la emancipación, que formalmente comenzó con Tupac Amaru II, 1780, y termina en 1824, cuando definitivamente expulsamos a los españoles con la batalla de Ayacucho. Entonces, ahí hay como unos 42 años de duración. Este es el nivel coyuntural. Ya, y el nivel estructural, ¿cuál es? San Martín está proclamando la independencia dentro de la coyuntura llamada la emancipación. Pero ¿dentro de qué estructura? Dentro de una estructura feudal. Feudal, ¿ya? Y políticamente monarquista. El feudalismo en Europa comenzó en el siglo IX. Los europeos trajeron el feudalismo a América en el siglo XVI. Entonces, desde el siglo XVI al siglo XIX, que San Martín está proclamando la independencia, han durado 3 siglos. Entonces, en los tiempos históricos estructurales son de larga duración. ¿Se dan cuenta, no? Es como que nosotros hemos tenido un acontecimiento hace poco, ¿no? El Congreso destituyó a la presidenta Dina Boluarte. Ese acontecimiento, ¿cómo lo clasifican ustedes? ¿Coyuntural, episódico o estructural? A ver, ¿quién me responde? Si alguien puede participar. A ver, alguno de ustedes. La destitución de Dina Boluarte, ¿qué fue? Según el criterio de Fernand Braudel. ¿Acontecimental? ¿Acontecimiento? ¿Fue un acontecimiento? Un acontecimiento. Ahora viene la coyuntura. Pero ¿dentro de qué coyuntura ella es destituida? ¿Ya? Y es destituida dentro de un contexto en el Perú donde se ha visto mucha inestabilidad política en nuestro país. Y esa inestabilidad política se ha vivido en el Perú desde 2016
hasta ahora 2025. Allá han pasado 4, 9 años, ¿ya? ¿Cómo que inestabilidad política? Porque la señorita Keiko Fujimori no ganó las elecciones, pero sí consiguió mayoría en el Congreso. Y desde el Congreso, ella buscó sabotear a todo el que gobernaba. Le buscó el menor defecto y de frente a votarlo con su Congreso, donde ella, los partidarios de Keiko eran mayoría y ella lo manejaba. Por eso que lo tumbaron después de un año a PPK. ¿Me entienden? Y quisieron hacer eso con Vizcarra, pero Vizcarra, al contrario, cerró el Congreso. Luego viene la venganza. Y la venganza es cuando los nuevos congresistas que entran, y había mucha gente partidaria de Keiko, lo vota Vizcarra. ¿Ya? Entonces, al votar a Vizcarra, el Congreso elige a Merino. Creo que Merino no duró pero ni 3 días. ¡Pum! Lo votaron. Y luego lo ponen a Sagasti. Sagasti convoca elecciones y sale ganando una persona que a Keiko no le conviene, como es Pedro Castillo. Lo dejaron gobernar un año, le buscaron la sinrazón y ¡pum! Lo tumbaron. Entonces, ¿dentro de qué coyuntura es expulsada la presidenta Dina Boluarte? Dentro de la coyuntura de la inestabilidad política que se ha vivido en Perú. Pero ¿dentro de qué estructura? Si alguien me podría participar, ya. Se destituyó a la señora Dina Boluarte dentro de la coyuntura de inestabilidad política, pero ¿dentro de qué estructura? Socioeconómica, política y cultural, hasta ideológica. ¿Dentro de qué estructura es votada la señora Dina Boluarte? Ya, una estructura que domina Perú, que domina América Latina, que domina el mundo, aunque últimamente ha tenido su presidente, de la estructura capitalista. El capitalismo nació en Europa en el siglo XI con el renacimiento urbano comercial. En Europa, en América Latina, el capitalismo es traído a fines del siglo XIX. Mira, y dura hasta el siglo XXI. Entonces, es un sistema duro que podría ser que desaparezca, porque las noticias que he recibido verdaderamente me confirman la idea que el capitalismo va a caer. Por ejemplo, Estados Unidos es el que tiene la deuda externa más alta del mundo y no sabe cómo pagarlo. Entonces su deuda lo ha convertido en bonos para defenderse, ¿no? Bonos a corto plazo, mediano plazo, largo plazo. Increíblemente, ¿quién es el país que le ha comprado esos bonos? Es China. O sea, China está pagando parte de la deuda externa a Estados Unidos. Y la última información que he escuchado, ¿no?, es que tienen tantos problemas de gobierno que su gasto para mantener el Capitolio y la Casa Blanca ya no es suficiente. Y tienen que ahorrar. Dicen que cada día van a perder 15,000 millones de dólares. Escúcheme, jóvenes, esta información que le escuché en Canal 5 hace 2 días, ¿ya? Señor, jóvenes, es una demostración que el capitalismo, Estados Unidos era el líder del capitalismo, y se dio el lujo de decir que había vencido a la Unión Soviética, y que cayendo a la Unión Soviética en 1991, cayó el mundo comunista. Sin embargo, para tumbarle a la Unión Soviética lo que le ha costado, ¿ya? Lo que le ha costado, porque ahora le toca caer a ella. ¿Se dan cuenta, no? Porque no fue fácil derrumbar a la Unión Soviética, destruir su economía, mandar un montón de agentes a que destruyan a los comunistas, ¿no? Sobre todo esos agentes secretos de la CIA, ¿ya? Entonces el capitalismo es un sistema que dura, ¿no? Dura siglos. En Europa comenzó en el siglo XI, en América Latina el capitalismo comenzó a aparecer en el siglo XIX, ¿ya? En Estados Unidos el capitalismo ya se mostraba en el siglo XVII, XVIII, ¿no? Estados Unidos, por otras razones, evolucionaba más rápido que América Latina, ¿ya? Así es. Muy bien, jóvenes, ¿ya? Pasemos ahora a ciencias auxiliares de la historia y disciplinas auxiliares de la historia, ¿ya? Muy bien.
¿qué diferencia hay entre ciencias auxiliares de la historia con disciplinas auxiliares de la historia? ¿No? Las ciencias auxiliares de la historia son aquellas ciencias que tienen su propio objeto y campo de estudio y colaboran con la historia para saber los hechos del pasado. En realidad, todas las ciencias ayudan a la historia. Por ejemplo, ustedes me dicen, la química es valiosísima para la historia, ¿ya? Ustedes me dicen, pero ¿cómo? ¿Qué tiene que ver la química? ¿Qué tiene que ver el óxido, el anhidrido? Señores, que si no fuese por la química, no podríamos decir pues, que la mujer Lucy tuvo 3.200.000 años. Y la biología, usted me dice, ¿y qué relación hay la biología con la historia? Si no fuese por la biología, no podríamos explicar la teoría evolucionista de Charles Darwin y la aparición de los homínidos, ¿no? Entonces, la psicología, las ciencias están interrelacionadas, todas se ayudan, ¿no? Pero aquí, por cuestiones didácticas, hemos seleccionado solamente 4 ciencias, ¿no? La antropología, la arqueología, la geografía y la sociología. ¿Qué estudia la antropología? Como ustedes ven ahí, estudia al hombre como ser físico y cultural, ¿no? El antropólogo se hace la pregunta, Albert Einstein es un hombre genial, ¿correcto? Los campesinos también son hombres, ¿correcto? Y los llamados primitivos de las tribus de África o de la Amazonía de América del Sur también son hombres. Y si son hombres, la pregunta es, ¿por qué otros desarrollaron más, otros se estancaron u otros se atrasaron? Ahí es donde viene el antropólogo, ¿ya? Entonces, el antropólogo, a diferencia de los historiadores, nosotros trabajamos con los muertos, con los que desaparecieron hace miles de años, cientos de años. El antropólogo trabaja con los vivos, no te olvides, ¿ya? El antropólogo va a buscar a las comunidades nativas. Créeme, jóvenes, que ustedes alguna vez van a bajar por la sierra, van a ir a las alturas donde están las comunidades indígenas del Perú, que hasta ahora existen, y ustedes van a ver que ellos viven casi igualito a la imperio incaico. Igualito, yo lo he visto, los otros sanmarquinos hemos ido, me acuerdo de una comunidad de Apurímac llamada Timbuche, y llegamos ahí por casualidad, estaban haciendo una fiesta, y la forma como trabajaban, levantando la casa para los recién casados, era el aine incaico. ¿Cómo se vestían? Con guara como los incas, su chullo, se cubrían el cuerpo con la yacoya, lo que nosotros llamamos poncho, ¿no? No hablaban castellano, solo el gobernador era el único que hablaba un poquito castellano, ¿no? Entonces, ese es como que un audio incaico que todavía sobrevive en las alturas. Y los limeños ni conocemos eso, ni sabemos. Y ellos, inclusive, ni saben que existe un estado que se llama Perú. Así es, ahí está el antropólogo. Entonces, el antropólogo entra a investigar, ¿ya? Y se pregunta, ¿no? ¿Por qué miles de seres humanos en el Perú ofrecen su mano de obra barata para trabajar en los yacimientos mineros y se contentan con sueldos muy bajos que le pagan? Para lo que hacen, es un abuso que hacen del minero. Alguien me puede decir, sí, pero mi tío es minero y le están pagando 5.000 soles. Eso no sirve, señores, 5.000 soles. Para un hombre que su promedio de vida es bajo, generalmente a los 50 años el minero se está muriendo, por la forma como trabaja ahí. ¿Y por qué esos seres humanos no pueden dejar de ser mineros? ¿Por qué no se dedican a sembrar? Ahí está la antropología. Me acuerdo cuando le dieron oportunidad a muchos polinesios y a muchas tribus de Indonesia a que vayan a estudiar a las universidades de Estados Unidos. Hoy ellos son científicos, muchos de ellos integran la NASA. Se le tapó la boca a todititos los europeos que decían, es que son primitivos porque su capacidad mental no le da más. Eso es falso. Eso es falso. Ahí está la antropología. Gracias a la antropología sabemos por qué aparecieron las clases sociales, cómo nacen las organizaciones religiosas, cómo nace la familia,
¿Por qué llegamos a la monogamia? ¿Por qué se practica la poliandría, la poligamia? Bueno, ya, y es una ayuda valiosísima para el historiador. Arqueología, estudia pues los restos materiales. Los arqueólogos son hombres que conocen técnicas, métodos para poder hacer hablar a un muro. ¿Te das cuenta, no? Para poder hacer hablar a los cántaros que se encuentran, a la ropa que se encuentran, ¿no? ¿Ya? Aquí en Perú tenemos muy buenos arqueólogos hemos tenido, ¿ya? Y la geografía, que es el complemento de la historia, como dice ahí, estudia la interrelación entre sociedad y medio ambiente. La sociedad donde viven los seres humanos y cómo se relacionan con la superficie terrestre, donde está el medio ambiente, ¿no? Donde está la atmósfera, la geósfera, la hidrosfera, donde vive el hombre, ¿no? ¿Ya? Entonces, en la geografía busca ver cómo influye eso en la historia. Federico Russell dijo que la geografía determinaba el grado de adelanto y avance de los pueblos, pero Vidal de la Blaché, Juan Pablo Vidal de la Blaché, francés, dijo lo contrario, falso. Es el hombre el que modifica el medio ambiente. Y la historia le va a dar la razón, ¿no? En pantanos, en un pantano, nació la primera civilización de la historia. ¿Qué? Los sumerios. Ahí está el hombre. Está demostrado que cuando el hombre tiene más retos, crisis, hambrunas, sequía, es donde el hombre se le prende el chicle en la cabeza, desarrolla su inteligencia y avanza, ¿ya? La sociología es una ciencia que estudia a la sociedad, porque ve a la sociedad como un organismo. La sociedad es un todo, y como un todo tiene estructuras, tiene sistemas, tiene funciones, tiene partes, y el sociólogo trata de encontrar una explicación de esa sociedad, ¿no? Y generalmente cuando se buscan soluciones, ellos llegan a la conclusión que es que determinadas élites que no permiten que otros puedan desarrollarse. Y para los grupos políticos, los sociólogos son mal vistos. Pues. Entonces, un sociólogo se refugia dictando clases en la universidad, escribiendo libros, porque son muy pocas las personas que se interesan de esos temas, ¿no? Para Japón y Estados Unidos, ellos prefieren a un ingeniero, a un biólogo, que a un sociólogo. ¿Por qué? Porque le tienen miedo. ¿Por qué le tienen miedo? Porque el sociólogo llega a la conclusión, los culpables de esa situación son ustedes, son los grupos de poder. El sociólogo, si hace muy buenos estudios, es antisistema. ¿Ya? Estados Unidos utiliza al sociólogo para hacer su política económica en el mundo, ¿no? Por ejemplo, cuando dicen que cuando Fujimori fue a hablar al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, al Club de París, antes de ser presidente, ya Fujimori había reunido $1.000 millones para invertir en Perú. Y le prestaron, ¿no? Pero le dijeron, Fujimori, lo que tú tienes que hacer es lo que Mario Vargas Llosa quiso hacer. ¿Qué cosa? Un show, un super show. Tú tienes que hacerlo. Entonces Fujimori dijo, no, pero la gente peruana se va a levantar. No me lo va a permitir. No lo va a aceptar. Entonces él habló con los grupos de poder del mundo, pues, ¿no? Que Robert McNamara del Banco Mundial, ¿no? Michel Candesu, director del Fondo Monetario Internacional. Esa gente está rodeada, pues, de psicólogos, sociólogos, antropólogos, economistas, ¿no? Y me dijeron, mire señor, nosotros conocemos el temperamento de los peruanos. ¿Y qué es lo que pasa? Mira, ve, el peruano está más que todo preocupado de cómo sobrevivir, ya que la hiperinflación que ocasionó Alan García Pérez los tiene a la gente sobresaltada, no saben cómo conseguir el pan para el otro día. Y Alan García Pérez, pues, paqueteaba a la semana los precios subían. El arroz que costaba 3, 4 soles llegó a costar 340 soles el kilo.
Entonces, mira, los sociólogos le aconsejan pues a Fujimori, ¿no? Y le dicen, usted mete el paquetazo nomás. Pero eso sí, ponga estado de toque de queda para evitar una rebeldía. Y la gente no se va a rebelar. ¿Sabe por qué? Porque la gente más va a estar preocupada de dónde voy a sacar plata para comprar mi pan el próximo día. Así que no sé, el pueblo peruano ya lo han acostumbrado a que sea aguantador, a que viva con sobresalto. Así que no se preocupe. Y en realidad, y si pasa algo que hasta los préstamos, usted le pone olla común, comedores popular y la gente va a aguantar. Y me acuerdo que la gente votó por Fujimori, porque Fujimori dijo así, yo no voy a hacer el super shock. Y la gente le dio la espalda a Mario Vargas Llosa, porque Mario Vargas Llosa dijo, sí, yo voy a hacer el super shock, el super paquetazo. ¿Y qué sucede? Este señor, bueno, mintió a todos los peruanos. Votamos por Fujimori para que no haga el super shock y te mete el super shock, el paquetazo brutal. Todavía Mario Vargas Llosa te iba a defender, porque iba a invertir 1.800 millones de dólares para ayudar a la gente más vulnerable, a la gente más pobre, ¿no? Pero este Fujimori no. Pero ahí están. Entonces, la sociología lo estudian, algunos lo utilizan con esos fines, otros lo estudian con otros fines, como les he dicho, ¿ya? Pero para mí es una ciencia muy importante. Claro que los grupos de poder no les conviene que avance la sociología, ¿ya? Disciplinas auxiliares de la historia. Son disciplinas que colaboran con la historia, ayudan a la investigación histórica, dependen de la historia. No es como la geografía, la sociología, que son ciencias autónomas. Cada uno tiene su método de estudio. No, estas son ciencias subordinadas a la historia. Acá tienen ustedes la diplomática, ¿ya? Que es la especialidad que estudia los documentos oficiales que regulan la estructura de un Estado o que regula las relaciones internacionales entre los Estados, ¿ya? Entonces, el Estado necesita fundamentalmente de un marco jurídico. Esos documentos se necesitan, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el primer gran código esclavista que se decretó en la historia en Mesopotamia, el Código de Hammurabi. ¿Te das cuenta, no? ¿Ya? Asimismo, los famosos 10 mandamientos de Moisés. ¿Te das cuenta, no? Así es, ¿no? La diplomática, ¿ya? La heráldica estudia escudos, emblemas y estandartes y blasones. Si trata de estudiar el escudo, muchos escudos lo utilizan en las guerras, hechos de bronce, de hierro, de madera, y el hecho de que se analice el material con que Roma, Caldeo-Asiria, Macedonia, los incas hicieron su escudo nos demuestra el nivel tecnológico que cada estado tuvo. Pero aparte de eso, la heráldica no solamente estudia el material de los escudos, sino estudia los blasones, o sea, qué representa, qué simbología representa, ¿ya? Así es, por ejemplo, Roma en sus escudos o en sus banderolas que utilizaban, ponían siempre como emblema el águila. Usted me dice, ¿y por qué siempre ponía el águila? Porque el águila está ligado a la fundación de Roma, ¿no? Según el mito antiguo, de los dos hermanos gemelos, el que veía más águila fundaba Roma, y Rómulo fue el que vio más, ¿ya? Por eso que eso se ve representado en el escudo, ¿no? Con inscripciones en latín, ¿no? ¿Ya? O, por ejemplo, los escudos de España, ¿no? ¿Ya? España. ¿Ya? Ya, España utiliza en su simbología, por ejemplo, cuando el escudo de Lima, las columnas, junto a una corona y a un león. El león es el poder, es la monarquía. Y España siempre pone las columnas. ¿Pero por qué pone columnas España? Porque las columnas me hace recordar
al Peñón de Gibraltar, o lo que también le llaman la columna de Hércules. Según el mito, el gran hijo de Zeus, Heracles o Hércules, dice que con su fuerza extraordinaria partió una una isla, la partió en la mitad y lo separó en dos partes con su fuerza, formando dos espigones rocosos altos como columnas. Por eso que España, recordando este hecho, ya eh, coloca las columnas. ¿Ya? 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 Escuchen ya. Entonces, pero esas columnas se representaban en sus monedas. Y resulta que, ¿por qué creen ustedes que el dólar tiene como simbología dos palitos? Esos dos palitos lo recoge de las columnas que representaban los escudos de España. Y como España tenía en el siglo XVI la mejor moneda del mundo, el peso, o los maravedíes que llamaban en España, cuando el dólar comienza a tener fuerza, adopta esos palitos que reflejan esas dos columnas, ¿no? Entonces, esa interpretación son los blasones, ¿me entienden? Acá tienen ustedes una figura de la dinastía de los Orleans y que la representan, ¿no? Con unas florcitas, ¿ya? Que era como que la ilusión de los monarquistas, que la monarquía volvería a dominar, pero ya en la historia ya estaba ya determinada. Las monarquías absolutistas tenían que morir, y murieron, pues. Genealogía estudia los linajes familiares de familias poderosas que gobernaron los estados en el mundo. Los aquemenias en Persia, los argónidas en Asiria, los Habsburgos en Austria, en Alemania y España. El último Habsburgo fue Carlos II. Los Borbones que reinaron en Francia. Al final el último Borbón fue Carlos X, que en una revolución lo expulsó, pero el único Borbón que hasta ahora se mantiene está en España y ha venido acá a Arequipa. Es el rey de España, Felipe VI. Él pertenece a la dinastía francesa de los Borbones, ¿no? Entonces, este campo es la genealogía. La epigrafía es una especialidad que estudia las inscripciones sobre monumentos. Estas inscripciones encontradas en el costado de un muro, ¿no? En un rótulo pequeño, por una simple inscripción se genera un contexto y de ahí nace una investigación. ¿Ya? Así es. La numismática estudia monedas y medallas. Oficialmente, la primera moneda, ha sido la moneda de Lidia con el rey Creso. La primera moneda oficial aparece en el siglo 7 u 8 antes de Cristo, ¿ya? Y la moneda me indicaría, ¿no?, el nivel de tecnología metalúrgica que tenían los pueblos, y su representación me indicaría, como las monedas espartanas, donde representaban a sus famosos soplitas o soldados, o los egipcios que representaban la cara de Cleopatra, o los romanos que representaban la cara de sus emperadores. La paleografía es una ciencia, una disciplina auxiliar muy importante. Como dice ahí, descifra las escrituras antiguas, descifra, estudia o interpreta las escrituras antiguas sobre un soporte móvil, ¿no? Es decir, el soporte podría ser el papiro, el papel que inventaron los chinos, el maguey de los mayas, ¿no? Los muros donde se escribían. ¿Y qué importancia tiene la paleografía? Señores, si no fuese por la paleografía, no estaríamos hablando de egipcio, de caldeo asiria, de la India antigua, ¿no? Se le agradecemos a gran Champollion, que empleó 22 años para interpretar la piedra de Rosetta y poder descifrar esa escritura antigua al idioma francés. Luego el francés fue traducido al castellano, ¿no? Entonces la paleografía es decisiva. Gratitud para Henry Rawlinson, para Grotefein, para Grosny, para el italiano Alejandro Botta, que ellos fueron los que interpretaron la piedra de Behistún y se puede interpretar las primeras escrituras cuneiformes de la historia, ¿no? Entonces la paleografía es muy importante. Una persona puede decir, a mí me gusta la arqueología y quiero ser egiptólogo, pero si no sabes paleografía, entonces no seas egiptólogo.
Tienes que saber leer eso, ¿ya? Así es. Gracias a Dios que hay pocos, son pocos estos estudiosos en el mundo, pero los hay, felizmente, ¿no? ¿Ya? Los hay. Claro que el capitalismo más quiere otro tipo de profesiones que le conviene a su necesidad económica, ¿no? Entramos a este punto, la hominización, ¿ya? La hominización. ¿Qué es la hominización? Entendemos como hominización el proceso de evolución, ¿no? Proceso de evolución o el proceso evolutivo psicológico, biológico y social de los homínidos para formar al ser humano, para formar al hombre actual. Entonces, esta evolución arranca en la era terciario-cenozoica, principalmente con los Australopithecus, con el género Australopithecus. Ya sería muy especialista estar hablando de los antepasados, el procónsul, el Ardipithecus. Arrancamos con los Australopithecus, ¿ya? Y que era un homínido. Estos homínidos evolucionaron de primates, ¿ya? Entonces, tendríamos que decir qué es homínido. Homínido es, ¿ya?, una familia que pertenece al orden de los primates y que se diferencia de otros primates por dos características, ¿ya? Mira, el homínido es bueno, que a veces un individuo pertenece ya, yo le digo un individuo que forma parte de una familia. El homínido es una familia que forma parte de los primates y que se diferencia de los otros primates por dos características. Uno, desarrolló su capacidad racional y dos, la marcha bípeda, camina con dos pies. ¿Ya? Los principales géneros, estos son los homínidos, los principales géneros y especies de homínidos que aparecieron en la era terciario-cenozoica ya son el género Australopithecus y el género Homo. ¿Ya? Haciendo una clasificación taxonómica biológica del hombre, ¿ya? Diríamos, ¿a qué orden pertenece el hombre? Al orden primate. Nosotros, ¿no? ¿A qué familia? Los homínidos. ¿A qué género? Homo. ¿A qué especie? Sapiens. O sea, solo por esta especie nosotros nos diferenciamos de nuestros primos hermanos los monos y nuestros antepasados los homínidos, cuyo punto de partida fueron los australopithecus. Solo por esta especie llamado sapiens, porque en lo demás somos iguales a ellos. Nosotros los humanos pertenecemos también al orden de los primates. ¿Cómo que primate? Primate significa primero mamíferos, y nosotros somos mamíferos. Pertenecimos a la familia de los homínidos, que ya lo hemos superado, al género Homo, y los diferenciamos de los otros porque somos sapiens, racionales, pensantes. ¿Ya? Así es. Miren en la evolución, tienen esta imagen que pueden ver acá, como nuestro pariente cercano, el mono, tiene los brazos más largos que las piernas. En cambio, cuando evolucionamos, ¿ya?, las piernas son más largas que los brazos. ¿Ya? Mira, características, ¿no? El proceso evolutivo, ¿ya?, se inicia en África. África es la cuna de la humanidad, ¿ya? Los restos más antiguos de Australopithecus y Homo habilis se han encontrado en el Rift Valley, ¿ya?, en Rift Valley, curso medio del río Awax en Etiopía, ¿ya? Y ahí, África se convierte, por lo tanto, en la cuna de la humanidad. Factores que permitieron esa evolución. Voy a considerar como factor, pero aquí han puesto el gráfico, pero no lo han puesto, es la gran falla tectónica del Valle del Rift en Etiopía. Esa falla tectónica, ya sea por una acción volcánica, la magma que está debajo de la tierra, o ya sea por un tremendo terremoto, rompió el terreno. Y al romperlo dejó una zona hundida y una zona levantada, alterando el ecosistema y obligando que monos y homínidos
busquen otra forma de desarrollo. Porque ese homínido que estaba acostumbrado a comer de las ramas de los árboles y al desaparecer los árboles, tuvo que adaptarse a la nueva situación que había, las grandes llanuras de hierbas o las sabanas, ¿ya? En esa lucha por adaptarse, si no muere, es que él desarrolla, como dice aquí, la marcha bípeda. Aunque no la han puesto, yo quisiera que tengan ustedes aquí dos criterios muy importantes, ¿ya? O factores de la evolución. Uno lo dijo Federico Engels, pueden apuntar, historiador y filósofo alemán, que dijo que el factor principal que permitió la transformación del mono en hombre es el trabajo. El trabajo desarrollado a través de millones de años. De repente Engels se equivocó por decir mono en hombre. Debería haber dicho de homínido a hombre, sería lo correcto, ¿ya? Darwin, Charles Darwin, que es considerado el padre de la evolución, el padre del evolucionismo, Charles Darwin, ya plantea algo similar a Engels, pero él habla de la lucha diaria por la sobrevivencia de las especies. La lucha diaria por sobrevivir en el reino natural, ¿no? Hacen que unas especies desarrollen más que otras. Otras son más altas, otras más fuertes. Lo que Darwin llama el principio de selección natural. Eso ha contribuido a que el homínido se diferencie del mono y el hombre se diferencie de los homínidos, ¿ya? Ya en antes hemos planteado un concepto de qué es homínido. Entonces, ese trabajo o la lucha diaria por sobrevivir, por estar mirando el horizonte y pararse a cada rato, por estar manipulando las patas, rascando para sobrevivir, cambió las patas a brazos. Surgen las manos, lo que se llama liberación de las manos. He ahí que se tienen que apoyar sobre su extremidad inferior para sostener un cuerpo que paulatinamente se va parando, se va irguiendo. Entonces la marcha bípeda, desarrolla el homínido caminar en dos pies por la liberación de sus extremidades superiores, o sea, las patas delanteras, que la práctica, como dice Engels, a través de millones de años, manipulando piedras, etcétera, lo va a convertir en brazos y en manos. Asume una posición erguida, apoyada sobre los dedos paralelos de los pies, y aquí agreguen algo, el talón. Imagínense ustedes, ya, si ustedes se cortan la parte de atrás del talón, nos caemos. Bueno, la naturaleza, producto de la evolución, es sabia y sabe por qué se desarrolló el talón en cada uno de nosotros, ¿no? La práctica de manipular objetos y armas de piedra, estar chancando, golpeando una piedra sobre otra piedra, tratar de sacarle la punta, rasparla para poder cortar algo, desarrolló el pulgar oponible. ¿Por qué creen que este es el pulgar oponible? Mira, en cambio el gorila su pulgar oponible es, y en cambio los monos más desarrollados, todos sus dedos son casi iguales. ¿Se dan cuenta, no? En la medida que él tiene más experiencia, perfeccionando la piedra, va desarrollando conocimientos. En la medida que los conocimientos queden grabados en su masa encefálica, la masa encefálica crece, se desarrolla el sistema nervioso, ¿no? La médula espinal. Entonces, crece la masa encefálica y crece el volumen craneal. Y se van desarrollando diferentes áreas. Hasta ahora tenemos diferentes áreas en el cerebro, el área de la fantasía, el área de la racionalidad, ¿no? ¿Ya? Así va a llegar a ir buscando un entendimiento de lo que le rodea. Entonces va desarrollando su capacidad racional mezclada con mito, con fantasía. No se le puede pedir más, ¿no? Si hasta ahora nosotros somos mitómanos, que será en el pasado, ¿no? Ya, y el hombre Neandertal desarrolló el lenguaje articulado, ¿no? Ya, acá tienen el Australopithecus, mira su volumen craneal, 400 centímetros cúbicos, ¿ya? Su pronatismo tan desarrollado, no tiene ningún incisivo, mira, porque no come carne, sino es herbívoro, ¿ya? Y su cráneo es el tamaño de los monos. En cambio, los Homo erectus, que son más altos, tienen un cráneo más grande.
de 900 a 1100 centímetros cúbicos. Mira, la mandíbula superior e inferior se ha reducido porque este hombre logró inventar algo, el fuego. Los Homo erectus inventaron el fuego y cocinaron los alimentos. Entonces ya no necesitaban mucho esfuerzo para triturar la carne cruda o la comida cruda, ¿no? Eso hizo que el prognatismo vaya reduciéndose. Los neandertales son más humanos y los cromañón, los sapiens que somos nosotros, ¿no? Así es, ¿ya? Los investigadores encuentran estos restos y lo encuentran con sus armas, eso es lo más importante, con sus utensilios, ¿ya? Así es, ¿ya? ¿Ya? Ya. El género Australopithecus, ¿no? Bueno, los Australopithecus tienen como características el bipedismo, no son totalmente arbóreos como los monos, porque tienen capacidad de caminar parados, pero torpemente, ¿no? Sus mandíbulas poderosas era para moler, pues igual que el toro y la vaca, las hojas que comía porque era herbívoro. Usaba piedras y armas, pero no sabía fabricarlas, ¿ya? Los australopithecus más importantes son el Australopithecus afarensis, cuya mejor representante es la mujer Lucy, de 3.200.000 años de antigüedad, la niña de Celán en Etiopía, de también 3 millones de años, ¿ya? Son demostraciones de este género, el Australopithecus. El género Homo, como promedio, tiene una antigüedad de 2.500.000 años, apareció en la era del hielo, el Pleistoceno, ¿no? El Australopithecus datan de como promedio de 5 millones de años, aparecieron en la era cenozoica, ¿no? Los Homo habilis, ¿ya? El primer homínido del género Homo, tuvo marcha bípeda, ¿ya? Con capacidad de rotación, sobre todo ahí cumplió un papel importante la rótula de las piernas, utilizan el dedo oponible que le permitió fabricar herramientas simples de piedra. Los Homo habilis son los primeros homínidos que fabrican herramientas de piedra, piedras de siles o cantos rodados o guijarros, como le dicen, cantos rodados o guijarros que hizo golpeando, ¿ya? Se considera el primer Homo habilis que fabricó una piedra fue el hombre de Kenia, de 2.300.000 años de antigüedad. El hombre de Kenia, de 2.300.000 años de antigüedad, ¿ya? Muy bien, ¿no? ¿Ya? El hombre de Tanzania, Olduvai, el primer homínido, el primer Homo hábil que demostró el pulgar oponible, descubierto por los esposos Leakey, Mary Leakey y su esposo Luis Leakey, antropólogos y arqueólogos de la Universidad de Sudáfrica, ¿ya? Así es. El otro género y especie es los Homo erectus, ¿ya? Bipedismo, como dice, ¿no? Miden 1,60 m, su volumen craneal es mucho más desarrollado. Son los primeros que salieron del continente africano para poblar Asia y Europa, ¿ya? Según los yacimientos de China y África, esta especie logró el control del fuego, sobre todo en China. El hombre de Pekín se le encuentra 150.000 puntas de piedra, hachas de mano, 150.000, no es cualquier cosa, y huellas de cenizas porque él utilizaba el fuego. Al utilizar el fuego, su alimentación es mejor, ya come la carne cocinada y la cocina permite la liberación de proteínas y aminoácidos y mayor energía para su cuerpo. Esto repercute en su inteligencia, la alimentación y en su forma física, ¿no? ¿Ya? Así, con el fuego se defiende de otros animales, del clima frío que le tocaba vivir, ¿no? Los Homo neanderthalensis se desarrollaron durante el Paleolítico Medio, ¿ya? Así es. Físicamente medían 1,54 m, 1,52 m, ¿ya? Su volumen craneal es del tamaño de un ser humano, igual que nosotros, 1.500 a 1.600 centímetros cúbicos. Sus ojos parecen hundidos porque los arcos superciliares son bien salidos para afuera, como si fuese un gorila.
Los Neandertal tenían todavía aspectos simiescos. Sus brazos tan largos llegaban hasta la altura de las rodillas, ¿no? Su cráneo, como dice ahí, era alargado o dolicocéfalo, ¿ya? Sin embargo, el volumen de su cabeza demostraba que había desarrollado más masa encefálica y por lo tanto tenía conceptos desarrollados. El primero que hace ritos fúnebres para enterrar a sus muertos y ritos religiosos. Ya tenía creencias mágico-religiosas y se encontraron huellas de las cuerdas bucales. Por esta razón se puede decir que ya tenían el lenguaje articulado, o sea, ya hablaban, ¿ya? Y para poder hablar es necesario manejar códigos, como se dice, códigos fonéticos, ¿no? ¿Ya? La piedra, si los Homo erectus hicieron las hachas de mano, estos hicieron puntas, raspadores, raederas más sofisticados, ¿ya? También manipularon el hueso. Los Homo sapiens aparecieron en el Paleolítico Superior, ¿ya? El primer Homo sapiens apareció en Etiopía, pero el primer Homo sapiens descubierto fue el hombre de Cromañón, de 40.000 años, ¿ya? Que demostró que tenía un gran conocimiento del arte parietal o rupestre, pintan las cuevas. Esas pinturas tienen un carácter religioso, mágico, religioso, propiciatorio. Propiciatorio para propiciar una mejor casa, y del momento que le dan poderes que nosotros en la vida actual le decimos milagrosos, a eso se le llama mágico, ¿ya? Cumplía esa pintura un fin didáctico, ¿no? De cómo hacer el arte y qué técnicas habrá conocido para hacer dibujos interesantes en la cueva de Altamira en España, donde se ven animales de esa época, ¿ya? Cebras, antílopes, güey, ¿no? ¿Ya? Se puede ver ahí, ¿no? Y también hizo el arte mobiliar en piedra de esculturas, o también le llamadas Venus del Paleolítico, esculturas de mujeres de cuerpo muy barriga muy prominente, salido para afuera, bustos muy grandes. Estas estatuas que hizo, como la Venus de Willendorf de Austria o la Venus de Schlichten de Alemania, es una demostración que el hombre quería rendirle culto a la fertilidad de la mujer. ¿Ya? Así es. Es en el Paleolítico, en los Homo sapiens es el que inventa el arco y la flecha, ¿ya? Entonces la prehistoria, ¿ya? Es llamado así. La historia critica esta clasificación, pero lamentablemente se sigue usando todavía este concepto de prehistoria de la aparición del hombre hasta la invención de la civilización, ¿no? Y Cristóbal Keller cree, con su visión eurocentrista, ¿no? Cristóbal cree que la civilización se inicia con la invención de la escritura. Eso está criticado, ¿ya? Lamentablemente, el periodo que estableció Cristóbal Keller de edad antigua, edad media, es muy eurocentrista. En realidad debería haber dicho edades de Europa. No tenía por qué decir edades de la historia universal. Pero un europeo creía que Europa marca todo. Europa es lo más avanzado. Y realmente estaban bastante equivocados. Entonces, una visión muy eurocentrista, muy cronológica y muy acontecimental, lo que hizo Cristóbal Keller, ¿no? O sea, clasificó los hechos, las etapas, edad antigua, edad media, edad moderna, por acontecimientos, ¿no? Invención de la escritura, la caída del Imperio Romano de Occidente, la toma de Constantinopla, por acontecimientos, ¿no? Eso es ya. Entonces, la prehistoria, ¿no? Ya, se divide en edad de piedra en paleolítico, mesolítico, neolítico, y edad de los metales, edad de cobre, bronce y hierro, ¿ya? La edad de piedra, ahí tenemos, ¿no? Ya recibe este nombre debido a que la piedra fue el material que más usaron para elaborar herramientas y satisfacer sus incipientes necesidades, permitiéndole su desarrollo. Comprende el paleolítico, ya hemos dicho, ¿ya? Y vamos a ver aquí sus características, ¿no? El paleolítico, ya, se divide en paleolítico inferior, medio y superior, ¿no? Es el periodo donde se produce la hominización que hemos hablado, ¿no? Y a estos homínidos de Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, se desarrollan en un ambiente hostil, ¿no? Desarrollando una economía
depredadora o de subsistencia, viven de la caza, de la recolección y la pesca, ¿no? Que fue en un principio indiscriminada, hay que cazar y pescar lo que encuentras y mañana más tarde se va a volver selectiva. Socialmente se organizaban en grupos llamados bandas, donde practicaban, no había diferencias sociales, no, donde practicaban la poligamia y a la vez la poliandría. Prácticamente los matrimonios eran colectivos, ¿ya? El trabajo también era cooperativo, no había noción de propiedad privada, todas las cosas de la naturaleza eran de todos, por eso que vivían cooperativamente, organizados en estos pequeños grupos llamados bandas, ¿ya? Así es, donde ponían como líder al más hábil, ¿no? Se refugiaban en cuevas y chozas, aquí sí discrepo, ¿no? No creo que ellos conocían chozas todavía. Eso aparece recién en el Mesolítico, en el Mesolítico. Lo que sí eran trogloditas, porque se refugiaban en cuevas, huecos, ¿ya? Y tenían una vida en nómade yendo de un sitio a otro. Entonces el Paleolítico se divide en Paleolítico inferior, donde aparecen los Australopithecus, los Homo habilis y los Homo erectus, no se olviden, ¿no? Ya, elaboraron las primeras herramientas, el hombre de Kenia y el fuego, a ver quién es el primer, cuál fue la especie de homínido que ya manipulaba el fuego. ¿Quién me contesta? Género y especie de homínido que manipulaba el fuego fueron, a ver, Homo erectus. Los Homo erectus. Y su piedra era la, ¿cómo se llama? Las hachas de mano, ¿no? Así es, ya. En el Paleolítico medio es el Paleolítico de los Neandertales, los Homo neanderthalensis. Por una cuestión que ha sido, por no sacar una figura bonita que se encontró en el internet, en el gráfico que ustedes tienen, se ve la clasificación Homo sapiens sapiens. Y les digo, ya hace como 20 años que esta clasificación Homo sapiens sapiens ya no tiene valor. ¿Me entienden? La clasificación es Homo neanderthalensis, que apareció en el Paleolítico medio, y después del Homo neanderthalensis en el Paleolítico superior aparecen los Homo sapiens. Entonces, en el Paleolítico medio, los Neandertal tienen entre 200.000 años, pero se sabe que se extinguieron hace 25.000 años. Su tremenda cabezota demuestra que tenían fantasías, imaginaciones, ideas mágico-religiosas. Son los primeros enterrados a sus muertos de posición fetal. Religiosamente utiliza como tótem al cráneo de los osos, porque en las cuevas alemanas, inglesas, francesas, se han encontrado cráneos de osos rodeados con piedras circulares como si fuese un altar. ¿Ya? Muy bien. Y ya demostraban que hablaban fonéticamente, el lenguaje articulado, ¿no? En el Paleolítico superior, mira, este es el tipo de piedra de los Neandertal, pertenece al taller musteriense, ¿no? Le Monster de Francia, ya, musteriense. El Paleolítico superior es el periodo de los Homo sapiens, donde físicamente es igual al hombre actual. Hay Homo sapiens de 1,80 m, hay Homo sapiens también de 1,60 m, ¿ya? El Paleolítico superior ya sus brazos son normales, no hay frente huidiza como los Neandertal que salía para afuera, ni prognatismo. Es el hombre actual. Pero en el Paleolítico superior que se inventó el arco y la flecha, las agujas de hueso, no se olviden, ¿ya? Y el arte parietal, pintura rupestre en las cuevas, la cueva de Altamira de España, por ejemplo, el arte mundial, las Venus. Los Homo sapiens son los primeros que salen de Europa y Asia para poblar Oceanía y América. Ahí tienen acá la Venus de Willendorf, de Austria, ¿no? Representan siempre a la mujer con busto, porque así quedaban las mujeres después de dar a luz a muchos niños, y con la parte de la barriga sobresaliente por los partos, ¿no? Y también podemos ver la cintura ancha, que es propia de la capacidad de dar a luz que tienen las mujeres, ¿ya? Así es. Entramos a un periodo ya más avanzado, el Mesolítico. Estamos más o menos 10.000 antes de Cristo, ¿ya? El Mesolítico, 10.000 hasta más o menos 8.000 antes de Cristo, se puede observar en el Valle del Nilo, Egipto, en el Valle del Éufrates y el Tigris, actual Irak. A ese nivel llegaron también los chinos y los hindúes, ¿no? Es el periodo de transición del Pleistoceno, el clima frío, al Holoceno, el clima caliente, ¿ya? Y este cambio, cuando estamos entrando al Holoceno,
va a determinar que las especies, la megafauna que se adaptaba a clima frío desaparezcan, ¿no? Los mamuts, el hemilodonte, los megaterios van desapareciendo. Se adaptan animales de menor altura, pero que pueden soportar ese cambio climático del intenso frío al calor, ¿ya? Es así que con la subida de temperatura, él va dejando poco a poco los huecos, las cavernas, y sale al campo libre a elaborar sus primeras viviendas o chozas. Ahora sí, acá sí se puede hablar de chozas, ¿ya? Chozas, ¿no? ¿Ya? Y socialmente, si en el paleolítico inferior, medio o superior se organizaban en bandas, ahora muchas bandas se unieron, pero algo unía a 3, 4, 5 bandas. ¿Qué lo unían? Un tótem religioso. Inclusive se habla de que los unía el parentesco de sangre, porque se creían descendientes de una madre. El primitivo primero distinguió a la madre que al padre. Al padre era difícil distinguirlo, porque el padre era polígamo y las mujeres al día cambiaban de hombres frecuentemente. Ya, entonces las mujeres salían en cinta y exactamente no sabían de qué hombre estaban en cinta. Los hijos no sabían exactamente quiénes son sus padres, ni los padres sabían quiénes son sus hijos, pero sí identificaban a la madre. Esto es en el clan, ¿ya? Cuando identifican a la madre y cuando hay un tótem que los une a todos ellos, ¿ya? Así en el Mesolítico, algo en el hecho de que una situación desarrolló la caza selectiva y la recolección selectiva. Y el resultado es el siguiente, que la recolección selectiva permite que descubra la horticultura y la caza selectiva permitió llegar a la primera domesticación de animales. Eso es en el Mesolítico, ¿ya? Así es. Entonces, esto hace que ya no sea nómade y esté en cierto tiempo estable en un sitio, como le llaman seminomadismo. Seminomadismo. Pero desarrolló tecnología, como ven acá. Inventaron las primeras canoas, ¿ya? Inventaron las primeras redes y anzuelos y los microlitos que han encontrado en diferentes colores, mira, piedras chiquitas, eran las carnadas que ponían a los anzuelos, ¿ya? Se ha dado Gordon Willey, ya Gordon Chill, el que estableció del neolítico y habló de revolución neolítica. Estamos en una etapa mucho más avanzada, estamos 8000 antes de Cristo, ya en el neolítico. ¿Y qué pasa acá? Neolítico significa piedra pulida. En el campo económico ya hablamos de economía productora. Dos logros muy importantes. La evolución de la horticultura lleva a la agricultura y la evolución de la domesticación de animales los lleva a la ganadería. Entonces hay excedente productivo y todo eso va a generar una serie de cambios, como por ejemplo, por el excedente productivo hay intercambio, trueque, ¿ya? Por el excedente productivo aparece la especialización de trabajo. Gente que se puede dedicar a la cerámica o a la textilería. No se olviden, cerámica y textilería surgen en el Neolítico, porque había un sobrante. O sea, usted dedique a hacer telas, señor, no siempre, porque usted es bueno haciendo telas. Usted dedique a hacer cerámica. Es por el sobrante que se consiguió en el Neolítico, en lo que le llaman el excedente productivo. Y por el excedente productivo aparecen las primeras jefaturas que están relacionadas con la religión, ¿no? Entonces, todo ese excedente, esos jefes van a controlarlo. Nadie se va a imaginar que esos jefes, por controlar toda esa riqueza que era de todos, esa riqueza que es de todos, pasa a mano de esos jefes. Con el cuento de que ellos están vinculados con los dioses, así, ¿no? Ya, no te olvides la creciente fértil se da en el Neolítico. ¿Qué es creciente fértil? ¿No? Esto, ¿no? Desde Egipto, mira, Egipto, Asia Menor, esto, lo que actualmente es Israel, Líbano y Siria, hasta Mesopotamia, cerca del Golfo Pérsico, era la zona fértil del Neolítico de esta época, ¿ya? Otro hecho, ¿ya? Surge las megaconstrucciones gracias en el campo social, la unión de varios clanes hace que surja la tribu. En este periodo nace la tribu, no se olviden, nace la tribu. En este periodo ya no es seminómada, sino sedentario. ¿Por qué? Porque en este periodo él sabe ya arar la tierra. Ya sabe arar la tierra, cosa que cuando era horticultor no lo sabía. Y por arar la tierra, él siembra trigo, la tierra quedó malograda, pero él la vuelve a trabajar, entonces se queda, por lo tanto es sedentario. Es sedentario, de paso para cuidar su ganado, ¿no? La ganadería, la crianza
de cantidad de animales como ovejas, cabras, hace que surja la ganadería, ¿no? Y también se puede observar las grandes construcciones que hicieron en esta época, ¿no? Los dolmen, los menhir y los dolmen, los menhir y los cromlechs, ¿ya? Dolmen son piedras, y estos son los dolmenes, por favor. Pero los dolmenes de Stonehenge de Londres son mucho más grandes. Menhir son unas piedras clavadas en el suelo que en la parte de arriba están un poco hundidos, se han encontrado cenizas y cadáveres. El Cromlech de Londres, el Cromlech de Stonehenge de Londres que está acá, probablemente servía como una especie de orientación en el tiempo, una especie un poco primitiva de un calendario, ¿ya? Muy bien, damos un paso tremendo y entramos a la edad de los metales. En la edad de cobre, entre 4000 a 3000 antes de Cristo, ya aquí el hombre a través del fuego funde los metales, funde el cobre, lo vuelve líquido, ya, y surge la metalurgia. En la edad de bronce, 3000 a 1200, ya, el bronce es utilizado, es en base a 90% de cobre más 10% de estaño, hacen armas y herramientas mucho más duras. Y la edad de hierro, donde las armas o los artefactos, las herramientas son mucho más consistentes, ¿no? En esta edad de hierro es cuando se forman los grandes imperios, ¿no? Entonces, como dice acá, en la edad de cobre, ya dice, los fundidores del metal experimentaron primero con el cobre al descubrir que lo podían volver líquido, como le dije antes, a 1200 grados, ¿no? Lo cual conllevó la aparición de la metalurgia y la orfebrería. Fundición del cobre, metalurgia; fundición del oro es orfebrería. A pesar de que aún se sigue usando la piedra, por eso que la edad de cobre también se le sigue diciendo neolítica, sin duda que aquí se inicia la fabricación de adornos, utensilios y herramientas de metal que incrementan el intercambio. Por si acaso, le dicen edad de cobre, pero él ya conocía oro, ya conocía plata, ya conocía estaño, ya conocía zinc, sino que el cobre era más utilizado, por eso le decían edad de cobre. Por ello comenzó a construir hornos y fuelles. Fuelles es un aparato para echar aire, ¿no? Concentraba el aire sobre la llama, donde los forjadores trabajaban dándole forma requerida al metal para enfriarse, para dar la forma al metal que tenían que conocer moldes, ¿no? Y hacían en espadas, lanzas, escudos de esta época, ¿no? En la edad de cobre, ¿no? Entonces, cuando tanta experimentación por hacer el cobre mucho más duro, hizo que se incorpore el 10% del estaño. 10% de estaño con 90% de cobre forma el bronce, mucho más duro. Y algo muy importante acá, ¿no? Ya, en la edad de bronce hay armas, lanzas, no más consistentes, y se produce la revolución urbana. ¿Qué revolución urbana? Aparecen ciudades, surgen las urbes, ¿ya? Y las urbes, la urbe nace una ciudad, urbe es una ciudad, urbe es igual a ciudad. Las urbes nacen como centros administrativos donde reside el gobernante. Por lo tanto, se puede deducir que cuando aparecen las primeras ciudades amuralladas como Ur o Uruk, ¿no? ¿Ya? Esto significa que ya surge una institución mucho más evolucionada. La banda en el Paleolítico, el clan en el Mesolítico, la tribu en el Neolítico. En la edad de bronce surge algo más evolucionado. La federación de tribus hace que nazca el Estado. Surge el Estado y el centro del Estado es la ciudad amurallada, ¿ya? Así es. Entonces, las élites que controlan ese Estado necesitan controlar el excedente productivo que venía del Neolítico, que antes era de todo, pero que ellos se lo agarran. Para eso necesitan conocimientos avanzados. La invención de la escritura cuneiforme en Mesopotamia y la jeroglífica en Egipto permitió que ellos perfeccionen la administración del Estado, ¿ya? El control del Estado. Así es, ya. Pero primero tuvieron que tener autoridad para mandar a la gente. Y para poder mandar a la gente, la primera autoridad fue ser sacerdote, la religión. Como se dice, ¿no? El hombre se fregó cuando su natural creencia, porque el hombre siempre busca a Dios, alguien apareció en medio y dijo, yo represento a Dios. Ahí se fregó el hombre. Esos que aparecen y yo soy representante, son aquellos que van a manipular a la gente, lo van a controlar y le van a decir a la gente que ellos son hijos de Dios. Por lo tanto, tienen que quedarse en el gobierno. Por eso que los primeros estados o reinos que surgen acá son teocráticos, gobernados por sacerdotes. No se olviden. Mañana más tarde, esos reinos van a ser desplazados por los jefes militares.
¿ya? Entonces, esos reinos que en un principio fueron teocráticos, gobernados por sacerdotes, se vuelven como reinos militares. Eso sucedió en Egipto, sucedió en Mesopotamia, ¿ya? Así es. Y entramos a la etapa más, la edad de hierro, ¿ya? En la edad de hierro es cuando estos estados que han surgido, estos reinos militares, se convierten en imperios, expansión de los grandes imperios, ¿no? Las clases sociales ya se ven bien diferenciadas desde la edad de bronce. La esclavitud surge en la edad de bronce, pero en la edad de hierro el esclavismo se consolida, expansión del esclavismo, ¿no? Y las élites viven explotando el trabajo de los esclavos, ¿ya? Así es. El hierro es una garantía como arma, como lanza. En la edad de hierro se inventa por primera vez el carro de guerra y los fenicios en la edad de hierro, importante, inventaron ¿qué cosa? El alfabeto, ¿ya? En Europa la edad de hierro se divide en dos, periodo de Hallstatt y periodo de Battle. Jóvenes, termino, voy a terminar dándole las claves, ¿ya? Uno, la clave es la B, apunten. Dos, la clave es la A. Tres, la clave es la A. 4, la clave es la B, y 5, la clave es la D. Ya, muy bien, entonces, jovencitos, terminé esta vez, disculpen la pequeña tardanza, porque se me congeló, ¿cómo le llaman? Se lajeó mi laptop, ya, pero he tratado de avanzar y cumplir con el primer tema con ustedes, ¿no? Mi nombre es Rolando Salcedo Sánchez, y el próximo lunes a las 7:30 estaremos en el segundo tema, ¿ya?